Bueno, buenas noches a todos. Qué expectativa, qué miedo. Eh, Realmente es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes acá este tiempo y que todos ustedes estén interesados en lo que es la misión, lo que estamos haciendo los misioneros. Y yo quiero decirle una cosa, que cuando empecé a interiorizarme la misión, nunca creí que el Señor me iba a llamar a la obra misionera. Mi intención no era salir a la obra misionera, sino acompañar tal vez a un misionero. Poder, como quien dice, estar cerca de la misión, pero no hacerme cargo de ella. Yo no quería estar ahí. Decir, bueno, el misionero se hace cargo, yo voy a colaborar, porque yo quiero estar en la acción y quiero servir. Señor, mostrame, y el Señor te muestra. Y el Señor te llama y el Señor te utiliza. Y hoy podemos hablar de estas cosas. Pero quiero dejarle, y es una frase que vamos a utilizar en todo este tiempo. Estoy mirando el reloj como para saber a qué hora empecé, para no pasarme. ¿Qué es? Esto recién empieza. Esto recién empieza. Y la realidad es que esta plenaria recién empieza, este congreso recién empieza, y vamos a estar hablando de todo esto que recién empieza. Todos estamos acostumbrados a empezar cosas. Emprendemos nuestro momento, nuestras ideas, nuestro tiempo empleando cosas nuevas, tal vez, o avanzando en eso que empezamos. Nosotros tenemos siempre que tenemos una idea, tenemos que empezar. Y esto es una expectativa, el empezar. Pero el tema es que no todos perduran. Todo comienzo tiene un final, pero no siempre el final es el que habíamos pensado que iba a ser. Cosas que queremos empezar y que nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos vamos a terminar. Muchas gracias. Cosas que queremos empezar. Decimos, mañana empiezo el gimnasio. Fracaso total, no llegamos. Al otro día que ya estamos reventados decimos, ya está, se terminó. El lunes empiezo la dieta. Esa frase, si la habré dicho. Pero después, el martes, viste, te traen esos fideos con tu... No, ya está, se va a la dieta. Pasa. ¿O cuántas veces nuestro tiempo con el Señor? Voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Una de las grandes mentiras que creemos que sí, empezamos, todo empezamos. Y después terminamos perdiendo. Y terminamos fracasando. No vamos a terminar. Y hoy estamos empezando algo. Esto recién empieza. ¿Sí? Yo quiero que hoy se mentalicen con esto. Así que vamos a repetirlo todos juntos. Esta frase, 1, 2, 3. Esto recién empieza. ¿Están convencidos de que esto recién empieza? Vamos a ver, porque vamos a ver cuatro sucesos donde Dios podría haber dicho, mirá, esto recién empieza. Y esto lo vamos a estar trabajando en este tiempo. Fíjense el versículo que coloqué ahí, Lucas 14, 28. Vamos a buscar Lucas 14, 28. Lucas 14, versículo 28.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso lo dice el Señor, eso lo dice el Señor Jesús, y está preguntándoles, a ver, yo tengo que empezar algo, esto recién empieza, yo tengo que calcular a ver si voy a poder terminar lo que quiero empezar. Y le estaba hablando en este tiempo de lo que cuesta seguir a Cristo, de que tenían que entregar todo. Y eso es lo que tenemos que hoy empezar a entender. ¿Cómo vamos a empezar para poder terminar? ¿Qué cosas tenemos que mentalizarnos para poder terminar todo esto? Porque esto recién empieza. ¿Está bien? Perdón, yo no pregunté cómo se corre con la flechita. ¡Wow! ¡Qué tecnología! Bien, vamos a hablar de Eliseo. No sé si todos lo conocen esta historia. Vamos a ir a Primera Reyes 19. Primera Reyes 19. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice, partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El primer personaje que vamos a ver es Eliseo. Y lo que nos habla Eliseo es de dejar. ¿Qué debes hacer? Renunciar. Eliseo hizo un acto que todo aquel que quiere servir al Señor completo debería hacer. No solamente los misioneros. A veces nosotros hablamos y decimos, bueno, los misioneros hicieron todas estas cosas. Bueno, como hoy decía Esteban, cuando te encontrás en ese momento que no estás haciendo lo correcto, te encontrás con el Señor y el Señor te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y realmente esto tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Eliseo tenía que reemplazar a Elías, pero para reemplazarlo tenía que dejar. ¿Qué tenía que dejar? Él, ¿cómo fue que dejó las cosas? Él agarró su trabajo, su sustento, lo que él tenía, mató los bueyes, prendió fuego el arado y se hizo un flor de asado, que creemos los argentinos que lo inventamos nosotros, se hizo un asadazo, asado con cuero capaz, no sé, pero se hizo un asadazo para todo el pueblo. Fíjense la actitud que él tuvo. Pero, ¿qué estaba haciendo con esa actitud? ¿Qué es lo que quería demostrar? Él lo que quería demostrar es que no había vuelta atrás. Él no iba a volver atrás. Lo que tenía por delante era lo que estaba mirando. Él no iba a volver atrás. Y tenemos lo que dice Mateo 10, 37 al 39. Busquémoslo rápido, así podemos compartirlo.
Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjense lo que el Señor estaba diciendo. Tenés que dejar. Ahora, ¿qué tenés que dejar? Tenés que dejar o tenés que renunciar. ¿Cómo puedo renunciar yo a estas cosas? A la comodidad, al sustento, a los afectos, al lugar. Eso es lo que ha hecho cada misionero. Ha tenido que renunciar. Ahora, yo te quiero decir una cosa. El renunciar no es no tenerlo más. El renunciar es decir, esto no es mío. El Señor me lo da. El Señor me lo está prestando. El Señor me hace administrador de estas cosas. Pero esto no es mío. Yo renuncio a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque percibo la voluntad del Señor. Ahora no me voy a quedar sin nada. Los misioneros no se quedaron sin familia, no se quedaron sin hogar, no se quedaron sin sustento, no se quedaron sin comodidades. No es que se quedaron sin nada, pero renunciaron a todas esas. ¿Por qué? Porque quisieron seguir a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Lo que hizo Eliseo, renunció a lo que era de él por buscar servir al Señor como él pedía. ¿Por qué? Porque esto recién empieza. Y si no renunciás, no vas a poder empezar. Seguís atado a todas esas cosas que tenés atrás. Tenés que ser capaz de renunciar. No significa que te quedas sin nada. Significa que eso ya no te pertenece. Que se lo has dado al Señor y que sos capaz de entregárselo solo a Él. Vamos a ver otro suceso. Los apóstoles. Estábamos hablando de esto. Y esto es aprender. Tenemos que aprender. Fíjense que el capítulo ese, es decir, en Mateo 4:18, lo llama el Señor y le habla de estas cosas. Que lo voy a hacer pescadores de hombres. El Señor estaba llamándolo a ser pescadores de hombres. ¿A quién llamó a ser pescadores de hombres? A Pedro. ¿Qué eran ellos? Pescadores. ¿Cómo me va a llamar a ser pescador de hombres? Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pará, nosotros somos pescadores. Nosotros ya tenemos años de tirar la red. Pero ellos no hicieron eso. Ellos agarraron, dejaron todo y se fueron en pos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que tenían que aprender. Para ser pescador de hombres tenés que aprender. Lo que aprendiste antes, lo que sabés de antes, posiblemente no te sirva. Tal vez sí, pero no lo sabés. Lo que tenés por delante es lo que tenés que aprender. Tenés que permitir que el Señor te enseñe. Creo que todos los misioneros salieron a la obra misionera creyendo que sabían. Que sabían algo por lo menos. Nosotros teníamos el manual de lo que iba a suceder. El Señor lo agarró, lo hizo un bollo, lo pisó bien, lo tiró a la basura y me dijo, ahora van a aprender. Ahora van a saber lo que es bueno. Y realmente tuvimos que remarla y aprender. Pero hasta que no llegamos al punto de decir, no sé, no aprendes. No aprendes.
Ellos tuvieron que darse cuenta que no sabían ser pescadores de hombres, podían ser los mejores pescadores de toda Galilea. El mar de Galilea podría ser suyo, pero ellos tenían que ser pescadores de hombres. Ya no más esto. Ahora hay que aprender. El Señor te llama, te dice, tenés que venir. Esto recién empieza. Y como recién empieza, tenés que aprender. A veces creemos que nosotros, si nos está llamando a la obra misionera es porque nosotros ya sabemos todo. O porque ya la tenemos clara. El misionero es el que la tiene clara. No. El misionero es el que llamó al Señor y dijo sí. Y dijo sí. Y vemos la situación de los apóstoles, diciendo, hay que aprender. ¿Qué hay que aprender entonces? Hay que aprender a caminar con el Señor, hay que aprender a tomar de sus enseñanzas y hay que aprender a aplicar sus métodos. No los míos, no los que yo creo más exitosos. Nosotros podríamos trabajar aprendiendo marketing y utilizando el marketing dentro de la iglesia para fomentar mejores formas de predicación, donde serían mucho más efectivas porque la gente la traeríamos a la iglesia y llenaríamos la iglesia. Pero si no la trae el Señor, ¿de qué la estamos llenando? Después nos agarramos la cabeza y decimos, no, ¿cómo puede ser? Si parecía que eran todos salvos. Cantaban todos los coros, sabían todos los coros de memoria. Sin embargo, a la hora de actuar es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque lo trajimos nosotros, no nos trajo el Señor. No le predicamos el evangelio que le teníamos que predicar, no llegaron a Cristo por la razón correcta que tenían que llegar y están metidos en una iglesia siendo o practicando otra religión, pero siguen siendo religiosos. No tienen una verdadera relación con Dios. Y así es como fracasamos. ¿Por qué? Porque usamos nuestros métodos y no los métodos del Señor. Tenemos que aprender que es necesario usar los métodos del Señor. Debes capacitarte. Y yo quiero compartir un versículo que dice Jeremías 29. (29:11). Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene esos pensamientos, pero para que nosotros podamos cumplir la misión tenemos que aprender de Él, no lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece lo correcto, sino lo que el Señor nos manda y que el Señor nos dice que es correcto. Por eso es aprender a tener una verdadera relación con el Señor, estar cerca. No vamos a estar capacitados hasta que empecemos a caminar con el Señor. No sale a la obra una persona 100% capacitada, sale a la obra una persona dispuesta. Un hijo de Dios que está dispuesto. Y si el Señor me pudo llamar a mí, también te puede llamar a vos. Ahora, vas a recibir la capacitación del Señor. Y el Señor podría decir, esto recién empieza. Bien, vamos a ver otro punto, otro suceso en el cual tenemos que pensar y que el Señor podría haber dicho esta frase, esto recién empieza. Josué, ¿quién no conoce esta historia? Nos encontramos en el libro de Josué. Y este punto es conquistar. La obra misionera te exige que salgas a conquistar.
El Señor dice, no te dejaré. ¿Cuántas veces lo dice, no te dejaré con Josué? Lo dice en 2 oportunidades. Lo dice en el 5, en el versículo 5 de Josué 1, no te dejaré ni te desampararé. Y lo dice en el final del versículo 9, que dice, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Es lo mismo que decir, no te voy a dejar. No te voy a dejar. El Señor le dice a Josué, no te voy a dejar. Tenés que salir a conquistar. Pero hay una condición. Te tenés que esforzar y ser valiente. ¿Cuántas veces le dice el Señor a Josué esto? Fíjense en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Y habla todo lo que va a hacer con el pueblo. En el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y termina con el versículo 9, uno de los más conocidos que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor manda a que conquistemos, vamos a ir de conquista, vamos a ir a conquistar la tierra, pero tenemos que ser esforzados y tenemos que ser muy valientes. No es fácil, no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a tener batallas que ganar, vamos a tener lugares que conquistar. Y a diferencia de muchos los que tal vez pueden pensar, muchas personas pueden pensar esto, que cuando vas a un lugar donde no se ha predicado el Evangelio antes, las personas están hambrientas del Evangelio. O deberían estarlo. Nunca se le habló del Salvador. Deberían estar hambrientas del Evangelio. Y eso es algo que yo creía. Y cuando fui me encontré con que yo empecé una batalla. Porque en ese lugar había otro gobernador. Había alguien que estaba gobernando ese lugar. Y las personas tenían que ser conquistadas. Pero ellas te van a presentar batalla. Porque ellas no quieren ser conquistadas. Porque no estaban esperando. Tan sencillamente. Puede haber algunos que sí. Pero no todos. Y vos te encontrás en plena batalla. En plena batalla. Pero tenemos que pensar en un versículo que le dijo Pablo a los filipenses. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi fuerza. No es con mi fuerza. Ojalá hubiera podido yo hacer algo. No, no es con mi fuerza. Cuando entendés que es la fuerza del Señor, obrando en tu vida, vas a poder seguir adelante. Vas a poder pelear la buena batalla. Y vas a poder ganar la buena batalla. Pero es el Señor el que te tiene que dar la fuerza. Ahora, tenés que querer. Tenés que esforzarte en todo. Tenés que ser muy valiente. ¿Por qué? Porque esto recién empieza. Y vamos a ver el último personaje que quiero que también podamos meditar en su comienzo. Vamos a ver a Pablo. Busquemos Hechos 9. El Señor tranquilamente le podría haber dicho, Pablo, sí, yo soy el Señor al que tú persigues. ¿Qué quiere el Señor? Anda, que esto recién empieza. Tranquilamente le podría haber dicho el Señor esta frase.
Hecho 9, vamos a leer desde el 15. Fíjense lo que dice el Señor. Esto le dice el Señor Jesús a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien. El Señor a Pablo le dijo, vas a tener que soportar. Yo te voy a enseñar. Necesitas aprender. Yo te voy a mostrar lo necesario que es padecer por causa de mi nombre. Es necesario. Y el Señor te está diciendo, tenés que soportar. Es necesario soportar. Debes soportar las pruebas. Debes estar preparado para soportar las pruebas. Cuando uno tiene ese llamado misionero, va a tener pruebas. No va a ser fácil. Es necesario padecer. Es necesario. Para el misionero, aunque no nos guste, es necesario. Es la forma que aprendemos. Para el Hijo de Dios es necesario. Y es necesario para todos. ¿Cuántas veces aprendemos cuando no nos pasa nada? ¿De cuántas cosas podemos aprender cuando no nos pasa nada? Ahora en las aflicciones aprendemos a orar, aprendemos a leer la Biblia, aprendemos todo lo que no aprendemos cuando estamos tranquilos. Aprendemos a tener una buena relación con el Señor, aprendemos a hacer nuestro devocional, no faltar a la iglesia, bueno, todas esas cosas que no las aprendemos cuando está todo bien, cuando está todo tranquilo, cuando parece que todo va sobre rieles. Las aflicciones nos hacen aprender y vas a tener que soportar. La obra misionera te pide soportar. El Señor en la obra misionera te pide soportar la soledad, soportar la incomprensión, soportar los ataques del enemigo. Algo que es, creo yo, por lo menos en mi experiencia, lo más duro que tiene la obra misionera es tener que soportar la soledad. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo que más extrañas? Que tenías antes y que tal vez hoy no lo tenés. Es sentarme a tomar un mate con un hermano. Compartir eso, un tiempo, muy poquito, sentarme con mi hermano a tomar un mate, a compartir de las cosas del Señor, a tener un tiempo donde va a estar la palabra, va a estar el Señor. No necesitábamos una reunión, necesitábamos tener comunión. El misionero vive soledad. Pero es necesario soportar. Es necesario aprender a soportar. Porque no siempre se vive en soledad. Por ejemplo, nos encontramos hoy con tantos hermanos que no conocemos, o algunos sí los conocemos, y nos podemos reencontrar y podemos compartir, podemos tener esta experiencia.
Y esto lo permite el Señor. No siempre estás en soledad, pero tenés que aprender a padecer la soledad. Y esto es lo que tiene que aprender en la obra misionera. Y eso es lo que le pidió el Señor a Pablo. ¿Cuántas veces Pablo estuvo solo? ¿Cuántas veces Pablo sintió incomprensión? Muchas veces el misionero no es comprendido. Hay necesidades que tiene el misionero que no se entienden. Si él está siempre con el Señor, tiene que estar con todos los días con la Biblia en la mano, ¿cómo no puede sentirse bien en todo momento? Tiene que estar tocando el cielo con las manos. Nosotros nos encontramos muchas veces con que pasamos tiempos de dificultad. Una de las cosas es la cena del Señor. ¿Cuántos de ustedes vienen a la cena del Señor y se encuentran con que otra vez van a pedir este himno? Ahora se va a levantar tal hermano a orar. Este va a decir esta frase. Aquel va a leer el texto. Y así tomamos la cena del Señor como diciendo otra vez la rutina. Es difícil tomar la de a dos a la cena del Señor. Es difícil. A veces no se valora lo que se tiene. Me he encontrado con la iglesia diciendo, somos muy poquitos, porque eran 30 personas. Es difícil tomar las de a dos. Es necesario soportar la incomprensión. Es necesario soportar los ataques del enemigo. No es fácil. No es fácil. Las tentaciones son más duras. La soledad está. A veces te pastorea de a dos porque tenés que contar las penas con tu señora y tu señora te cuenta las penas vos y las penas sos vos. Y eso es lo que más cuesta. Las penas sos vos. Y vas a decir, ¿cómo pastoreo a esta rebelde? ¿O cómo me pastoreo yo? Sí, es difícil, es difícil. Pero el Señor te da esa fortaleza. El Señor te muestra que es necesario que nosotros tengamos que soportar las aflicciones. Vamos rápido a 2 Timoteo 4. Segunda Timoteo 4, versículo 5. Perdón, me parece que puse algo mal. No, yo estoy mal. Yo estoy en 1 Timoteo. Ahí está. 2 Timoteo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Recomendación de Pablo a Timoteo. Tú sé sobrio en todo. ¿Qué tenemos que soportar? Las aflicciones. Mirá, hermano, vos tal vez digas, no sé si me está entusiasmando esto de la misión. La verdad se me está complicando. Pero así todo, soporta las aflicciones. Y así todo, tenés que ser sobrio en todo, soportando las aflicciones, y haz obra evangelística. Haz la obra de evangelista.
pero a mí yo no tengo el don. No. Acá no estamos hablando de dones. Acá estamos hablando de cumplir lo que el Señor pidió. Más obra de evangelista. Pero, no sé, no me sale. Bueno, vimos el punto anterior, capacitate, formate, deja que el Señor te obre con vos. Tenés que hacer la obra evangelista, tenés que cumplir tu ministerio, tenés que cumplirlo. No tenés opciones, nadie te dio opciones en esto. El que tuvo una opción fue Jonás y no fue la mejor opción. No hagan lo de Jonás, no es la mejor opción. Acuérdate una cosa, tenés que soportar. ¿Por qué? Porque esto recién empieza. Esto recién empieza. Ahora, todas estas cosas tienen una clave. ¿Cuál es la clave para poder hacer todo esto? ¿Cuál es la clave que nosotros tenemos o que nosotros podemos tener? Estar dispuesto. Nada más. Estás dispuesto. Tenés que estar dispuesto. El Señor no llama a personas que no están dispuestas. Llama a los dispuestos. Los apóstoles estaban trabajando. Eliseo estaba trabajando. Pablo, sinceramente equivocado, pero estaba trabajando. Y Josué estaba trabajando. Estaban dispuestos. No estaban sentados. Estaban dispuestos. ¿Qué quiere el Señor? Quiere tu voluntad. Que tu voluntad sea la suya. Que vos pongas tu voluntad en manos del Señor. Que estés dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a dejar, dispuesto a aprender y dispuesto a conquistar. Dispuesto a soportar. Tener que estar dispuesto. Todo lo demás, el Señor te lo da. El Señor te lo da. El Señor te da la fuerza, el Señor te enseña, el Señor te usa, el Señor te lleva, el Señor te va ordenando. Es Él el que hace la obra por medio de vos. ¿Cuál es la parte tuya? La parte tuya es estar dispuesto. ¿Podremos hacerlo? ¿Podremos estar dispuestos? Acuérdense que esto recién empieza. Que el Señor les bendiga.